Soy el pastor Nathan Saint, misionero en Chile, y es mi privilegio tener conmigo el pastor Nelson Jiménez de Paraguay para poder hablar un poco acerca de temas de la RBG. Hermano, ¿cómo está? Bien, gracias por la oportunidad. Ha sido un placer poder conocerle por primera vez esta semana en persona. Igualmente, hermano. Cuéntanos un poco de su ministerio. Ok, yo soy pastor de la Iglesia Bautista Bíblica Independiente de Luque, en la República del Paraguay. Wow, gracias a Dios. ¿Y cuánto tiempo tiene trabajando como pastor de esa iglesia? Serían 10 años, de los cuales 5 estuve como pastor asociado y ahora estoy como el pastor principal. Gracias a Dios. Sí. Usted tiene convicciones muy fuertes acerca de la RBG. Sí, pudimos escucharle durante la conferencia esta semana aquí en Guanajuato. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a esa convicción? Bueno, allá por el año 2005 tuve un misionero que vino a mi iglesia y me tocó trabajar con él. En ese tiempo en el que estábamos trabajando, yo era su intérprete y él me dice, bueno, vamos a repasar, tengo un mensaje que quiero predicar sobre el infierno. Así que vamos a ir repasando, y yo en aquel tiempo utilizaba la Reina Valera 1960. Yo no tenía ningún problema, no tenía preguntas, no tenía dudas de nada, hasta que él empieza a comparar y me dice, pero aquí dice infierno, pero aquí en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos, dice Seol. Y bueno, dije yo, porque en la nota, al pie de página, decía el lugar de los muertos. Bueno, es el lugar de los muertos, es el infierno. Sí, pero ¿por qué no dice infierno? Y de ahí empezó el cuestionamiento de por qué la palabra infierno no aparecía en todo el Antiguo Testamento. Luego, cuando fuimos al Nuevo Testamento, eran ciertos lugares, pero no en toda la Biblia. Entonces, de ahí empecé yo mismo a cuestionarme por qué había ese problema. Luego conseguimos la 1909, y al conseguir la 1909 había en mayores ocasiones, pero había algo que no estaba bien. Esa es la manera en la que me introduje de por qué habían esas diferencias entre lo que el misionero tenía y lo que yo tenía en mi uso. Claro que sí, reconociendo la diferencia, reconociendo la falta de precisión, digamos, en la traducción. Sí. ¿Cómo es que llegó a descubrir que hay una traducción que sí traduce la palabra infierno? En todo ese tiempo en el que empezamos a investigar eso, encontramos a 1909 y el misionero en su equipaje. Él no recuerda quién, no recuerda dónde, pero le entregaron un Nuevo Testamento. Tenía una tapa verde, color verde, y decía Nuevo Testamento, y ahí encontramos que era la Reina Valera Gómez. Eso fue en el año inicios del año 2006. Wow. Y en la tapa, al final del Nuevo Testamento, estaba el correo electrónico del doctor Humberto Gómez. Y de ahí empezamos el contacto, de poder conocer del trabajo que en aquel momento apenas se había iniciado, y de ahí empezamos con miles de preguntas, participar en todo lo que se estaba haciendo en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, porque era un trabajo recién en sus comienzos en aquel tiempo. Claro que sí, así que comienzos del 2006. Correcto. Conoció a la Reina Valera Gómez. Así mismo. ¿Cuándo diría que decidió esta sí es la Biblia? Y habrá sido ni 6 meses después de eso, porque eso estuvo relacionado con mi actitud hacia la misma palabra de Dios, porque yo creía que no había Biblia perfecta y que voy a encontrar siempre errores en cualquier Biblia, entonces está bien, o sea, sí, esta es esa, pero cuando empezamos a ver un poco más, no era simplemente la Biblia en sí, sino la doctrina detrás de esa versión. Eso es lo que hizo en mi mente y en mi corazón una gran diferencia. Del 2006 entonces hasta hoy. Hasta el día de hoy. Y si Dios quiere hasta el fin. Amén, así mismo, sí. ¿Qué fruto has visto por medio de tu ministerio ocupando a la Reina Valera Gómez? Vi jóvenes que realmente tienen una convicción que yo en los inicios de mi vida cristiana no tenía, de realmente saber, de poder pararse en la calle, en la esquina de una plaza y predicar y saber que es la verdad, de hablar y decir, pero esa tibieza que trae el no estar confiado de lo que uno está hablando. Entonces, yo puedo ver jóvenes que realmente están firmes en lo que creen, que saben lo que creen, que haciendo un comparativo con otros, no tienen esa misma convicción.
Entiendo, se entiende sin duda. ¿Cuál ha sido la recepción de la RBG con otros ministerios, otros pastores ahí en Paraguay? Verdaderamente no ha sido muy recibida. Tengo yo pastores amigos que la utilizan. Hay un ministerio de un pastor amigo que empezó a utilizar hace menos de 2 años, o hace 2 años, la RBG, y él también cambió su actitud. Es un 2 más 2, 4. Conoce la RBG porque hay una doctrina detrás de ella y eso cambia la actitud del predicador. Pero hay muchas personas del pastor de mi iglesia original en la que yo estaba que no aceptó la RBG, que decía que al inicio como que parecía que sí, pero luego empezó a leer lo que había en internet y eso le causó ciertas dudas y prefirió continuar como estaba, sin estudiar más a profundidad el asunto. Seguramente es difícil generalizar de esta forma, pero ¿qué crees que sería el mayor impedimento para los otros pastores, predicadores en Paraguay para que lleguen a ocupar la RBG? En primer lugar, la doctrina que ellos tienen referente a la Biblia, de creer que no hay Biblia perfecta, entonces ellos creen que sería una competencia de marketing por cuál Biblia es mejor, cuál Biblia vende mejor y cuál Biblia es más popular. Realmente que ellos busquen la pureza o no, creo que se encuentra fuera de la conversación. Oh. Sí. ¿Cuál sería tu recomendación para un pastor quizás que está estudiando, contemplando, pero aún está ahí, no se ha decidido cuál Biblia debería usar? Que primero entienda que hay una doctrina en la que Dios prometió preservar todo lo que Él dijo. Y si estás en esa búsqueda, yo también estuve en esa búsqueda, y lo que puedo decir a cualquier pastor es que no se canse de estudiar, que no se canse de investigar y que no se canse de cuestionar todo aquello, porque tiene que ver con aquella gente a la que Él tiene que alimentar, que es una responsabilidad muy grande que lleva sobre sus hombros. ¿Has escuchado algunas mentiras acerca de la RBG que sería bueno poder refutar? La mentira básica que hizo que mucha gente rechace desde los inicios y que sigue siendo una excusa más que todo, es el relacionar a la Reina Valera Gómez o al doctor Gómez con el ruckmanismo, de pensar que es algo muy extremo, es algo sectario. Entonces como que uno no quiere estar relacionado con gente tan extrema, entonces prefiero mantenerme con lo que tengo y no tener que parecer, y eso va a llevar a que mucha gente pierda la comunión de otros, de pastores amigos, de ministerios que no quieren tener nada que ver a causa de esa mentira, porque es una mentira. Claro que sí. Agradezco mucho su tiempo. Juntos seguiremos avanzando en la obra del Señor y orando para que la verdad de la palabra de Dios salga adelante. Amén. Amén. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos como Sociedad Bíblica Reina Valera Gómez.